bendiga, la amada iglesia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías 46. Isaías 46. Versículo 8. Vamos a leerlo desde el 9. Dice así: en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Se pueden mantener sentados porque estamos en escuela de enseñanza. Amén, hermano. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué digo? ¿Qué dijo Dios? Que anuncio lo prevenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vemos aquí algo, hermano, antes de entrar en la palabra, gloria al que vive, que Dios está hablando de que Él anuncia las cosas antes que pasen. Antes que pasen las cosas, Dios las anuncia. Significa que para poder Dios decirte, a ti te va a pasar algo, Dios tiene que ver qué estás haciendo tú en este momento. Y Él te envía una revelación, hermano, mire, deje de hacer esto porque te va a venir esto. Pero Él está viendo el resultado. Muchos aquí tienen resultados hoy en día de problemas, dificultades económicas, tienen resultados que son enfermedades, pero tenemos que darnos de cuenta que ese resultado es porque es producto de algo que lo causó. Y ese algo que lo causó, tenemos que ver qué fue lo que causó lo que nos está pasando en el día de hoy. Escriba ahí, ¿qué fue lo que causó lo que me está pasando? Ay, Dios mío, Señor. Entonces, escriba ahí, estudiando los resultados para saber cuál es la semilla que la produjo. ¿Qué vamos a estudiar entonces, hermano? Vamos a estudiar los resultados para saber cuál fue la semilla que lo produjo. Entonces, vea lo que dice la Biblia en Lucas 22, 54 al 62. Vamos a ver aquí la negación de Pedro. Dice así. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿De dónde lo seguía? De lejos. ¿Qué significa seguir de lejos? Significa que es un evangélico que llega tarde a la oración. Ese es un cristiano que está siguiendo al Señor de lejos. Un cristiano que no se motiva a llegar temprano a la oración es porque está siguiendo al Señor de lejos. No lo está siguiendo de cerquita, porque el que lo está siguiendo de cerquita se mete en el fuego. ¿Será que aquí habrá algún cristiano que está siguiendo al Señor de lejos? No voltees a ver porque te puedes ver mucho ahí, amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos entonces, hermano, que, dígame, 22, 54 al 62. Sigo leyendo y dice, y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de Pedro, y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos el resultado de una persona que cuando leímos hace rato estaba siguiendo al Señor de lejos. Gloria al que vive. Ahí no hay problema. Significa, hermano, que tú puedes buscar una vida muy próspera, pero si estás siguiendo al Señor de lejos, te digo por seguro que vas a terminar en pobreza. Porque tú vas a producir no el deseo que tú quieres, tú vas a producir las semillas que tienes allá adentro. Santo Jehová, ¿cómo es eso, pastor? Que a mí me puedan pasar cosas malas si yo soy buena gente. Yo soy buena persona. ¿Cuántos aquí son buena gente? Digan amén. Y acá hubo buena gente. Somos buena gente, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mira lo que dice, lo que va a ver Dios en ti. Lo que va a ver Dios en ti está en Lucas 6:45. En Lucas 6:45 dice la Biblia, lo que hay dentro de ti dice así. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Significa que la abundancia que hay en tu corazón es lo que te va a dar resultado. Voy a volverlo a decir. Y abundancia que hay en tu corazón es lo que te va a dar el resultado. Entonces tenemos que ver algo muy importante, que en el versículo número 22:47 del mismo Lucas 22:47 dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba enfrente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, erguiremos espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién fue ese? ¿Está viendo? Pedro venía en caída. ¿Qué tenía Pedro en su corazón? Un espíritu de pelea. Eso no se ve a simple vista, pero Pedro tenía un espíritu de pelea. Quizás aquí alguno no ve, pero en tu casa tú tienes un espíritu de pelea. Todo es una rabia, y le quitas el hambre a tu marido y le sirve la comida cuando te viene. Bueno, ¿cuánto dan gloria a Dios? Y eso va a traer como consecuencia que vas a tener un resultado. Pedro se veía tranquilo, el que andaba con el Señor, pero el problema no está solamente ahí. Cuando nosotros leemos, por lo menos, gloria al que vive y a su nombre, en el versículo 22:46 dice, hablando el Señor con los discípulos, y le dijo: ¿por qué dormir? Levantad y orad para que no entre en tentación. ¿Qué otro problema tenía Pedro? ¿Qué otro problema tenía? Que no oraba. Gloria a Dios, no oraba. Ahora, ¿qué sucede? Dios
te llama con el propósito de corregir todos esos detalles. Dios no quiere que tú lo sigas de lejos. Dios no quiere que tú seas una persona violenta. Dios no quiere que tú seas un dormilón. Dios no quiere eso. Pero hay algo que tenemos que ver. Y es lo que el Señor le dice en el capítulo 22, 31. Dice en el capítulo, dijo también el Señor, Simón, Simón. He aquí Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. La pregunta es, ¿por qué el diablo lo pidió? Porque estaba frío, ¿Por qué el diablo lo pidió? que estaba buscando un evangelio de lejos. Escuche. No estaba cerca del Señor. El diablo te pide, después que Dios te busca de corregir con su palabra. O sea, te busca de corregir con amor para que cambies esa actitud. Entonces escribe ahí, el diablo te pide después de que Dios te busca de corregir. Hermano, cambia. Hermano, cambia en esta actitud que tú tienes. Cambia en tu casa. Hermano, ya dejes esa cosa en tu casa. Y la persona no cambia. ¿Y qué hace el Señor? El diablo dice, pásame ese que está ahí, que yo quiero de una paliza en un callejón con 4 malandros y que acaba de cobrar para quitarle todito, para toda gloria a Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, el diablo lo pide para corregirlo, pero ¿qué? Lo pide porque el Señor ya buscó de corregido y no hizo caso del Señor. Ahora viene el diablo a corregirlo. ¿Qué sucede? El diablo metió su mano ahí y lo primero que hizo Pedro fue meterse en un problema arrancándole lo de un hombre. Se salió lo violento. Significa que el Señor quiso corregir esa violencia a través de la palabra. Y como el hombre no tomó en cuenta lo que Dios le estaba diciendo, entonces Dios dijo, gloria al que vive, y echó el diablo. ¿Cuántos aquí están dispuestos de que Dios te eche el diablo? Ah, pero ya Dios te está llamando a corregirte sanamente, de buena fe, de buena manera. Gloria al que vive. Pero ¿qué pasa? No quiere dejarte corregir. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no se deja corregir? Es porque la gente no quiere obedecer a Dios. Ahora, ¿cuántos aquí saben que necesitan corrección? Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 11, versículo, Ezequiel 11, versículo 5. Estas son palabras que están escondidas, pero hay que sacarlas. Ezequiel 11, versículo 5, dice así. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido, yo las he oído. O sea, todo pensamiento que estaba subiendo en el corazón del hombre, el Señor lo está viendo. Dios está viendo todo lo que es tus pensamientos. ¿Alguno aquí sabe lo que es un suspiro? No me vaya a hablar del batido aquel, no. Gloria a Dios. Un suspiro cuando usted hace, usted ve una muchacha. Bueno, Dios ve ese suspiro. Ahora, ¿cuántos suspiros tendrá usted acumulado ahí? Entonces Dios te dice, mira lo que estás pensando, mira lo que estás haciendo. Y Dios quiere entonces corregir todos esos suspiros que no son de Dios. Entonces, escriba ahí, Dios me va a corregir los suspiros que no son de Él. Pregúntate cuántos suspiros tendrás tú. Dígame los que viven en un teléfono, cómo te da la acumulación de suspiros. Y Dios va a sacar esos suspiros.
para que me puedan entender un poquito de lo que el Señor te quiere hablar sobre los resultados, vamos al libro de Proverbios, capítulo número 14, versículo 30. Todo el mundo conoce esta escritura de Proverbios. Proverbios 14, versículo 30. Ve cómo dice, hermano. El corazón apacible es vida de la carne, una persona de paz, de tranquilidad, que da vida a su carne. Pero ve cómo dice más adelante. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Voy a preguntar, ok. Si tú vives con envidia, ¿qué va a pasar con tus huesos? Se va a dar artritis, reumatismo, te va a dar todo lo que es osteoporosis. Gloria a Dios, pero solamente porque la envidia, ¿qué es? Es un pensamiento. Y ese pensamiento viene sobre ti y te enferma. Entonces, ¿qué tenemos que ver, hermano? Que nosotros tenemos que darnos de cuenta que cuando Dios te entrega a Satanás es para corregirte. En 1 Corintios, capítulo 5, 1 Corintios del 5, del 1 al 5, dice que en la iglesia de Corintio había un hombre que vivía con la madrastra. Y esto es una cosa, fue terrible. Y Pablo habló con los ancianos de allá, mira, yo estoy en el espíritu, pues no estoy presente allá, pero esta cosa tiene que corregir. A ese hombre se le ha llamado la atención y no ha querido tomar cartas en el asunto. Lo que nos queda a nosotros es entregarlo a Satanás. La pregunta es, ¿cómo se entrega una persona a Satanás? Alguien que me diga. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya. Aquí hay personas que han entregado a mucha gente a Satanás. Déjame explicarle. Cuando una persona no quiere corregirse dentro de la iglesia, ya tú le quitas la cobertura. Ya tú no oras por él, ya tú no ayudas por él. Tú a él no haces nada para él, no lo ayudas en nada. Lo deja que sea Dios tratando con él. Y Dios para tratar con él tiene que hacer lo que hizo con Pedro. ¿Qué hizo? Permitió que Satanás los zarandeara. Entonces hay personas que han quitado oraciones de su familia, ya no oran por ellos. Ese diablo no quiere cambiar. Hay una paliza, Señor, para ver si se acomoda. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ¿cuándo se entrega una persona a Satanás? Cuando tú le quitas la cobertura. Por eso es que mejor es mantener una cobertura, así sea pequeña, lo que sea, pero hay que tener esa cobertura. Entonces, este hombre lo entregaron. Con el tiempo el hombre se corrigió, porque dicen, vamos a entregarlo para que su cuerpo, Satanás lo zarandee, pero su alma sea salva. Entonces el propósito es dejar que el diablo lo zarandee, pero uno en oración, cuidado, para que el hombre no se pierda. Y el hombre después reconoció que realmente faltó, y Pablo le había dicho, pero ¿qué pasa? Me lo tienen ahí sin hacer nada, sin cantar. Póngamelo a hacer algo, porque ya lo habían... ¿Sabes que hay gente que cuando una persona peca y peca, lo ponen en un rincón y ya no lo ponen a hacer nada? ¿Me está entendiendo? Entonces, al final lo restauraron en su cargo al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo que Pedro, el problema, el resultado que él tuvo no fue de momento, era porque venía trayendo una secuela de problemas, una secuela de pensamiento. Escuche, pensamiento, palabras y acciones son los que dan resultados para tu vida. Entonces tú tienes que cuidar cómo habla, usted tiene que cuidar cómo piensa y usted tiene que cuidar cómo actúa. Quizá usted actúa bien, pero por dentro piensa diferente. Porque hay personas, misericordia, que por fuera están forrados de gloria a Dios y por dentro misericordia. Amén.
Santo Jehová. Entonces hay algo muy importante. Ya vimos por lo menos a Pedro, sus consecuencias. Pero vamos a ver en primera de Samuel al rey Saúl. Al rey Saúl, Samuel capítulo 15, versículo 24 al 26. Dice así. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El hombre perdió el reinado. ¿Por qué? ¿Por qué lo perdió? Santo. En el versículo 17, de ese mismo capítulo 15, 17 al 19, dice así. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y haga guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Hacia dónde volteó los ojos de él? Hacia el botín. Entonces, el hombre puso sus ojos en el botín. Entonces nos podemos dar de cuenta, hermano, que nosotros tenemos que buscar la manera de, cuando Dios nos mande a hacer algo, mantener nuestros ojos en lo que Él nos dijo. Él apartó los ojos de la palabra, y ¿hacia dónde se fueron sus ojos? Se fueron hacia el dinero. El botín primero, y lo que Dios diga me da igual. Me da igual que lo que ella hable. Es como yo digo, y yo soy el Papa Upa. Gloria al Señor. Amén, hermano. Pues el Papa Upa perdió el reinado. Amén. Entonces, podemos ver algo muy importante, hermano, de alguien parecido. Eso está en Judas capítulo, Mateo capítulo 27, donde aparece que Judas perdió la vida. Perdió la vida, y porque perdió su vida, porque puso sus ojos en el botín. Ahora fíjate, el hombre pensaba tener riqueza y terminó más que pobre. Pobre y muerto. Pobre y muerto. Porque sus ojos lo puso en el botín. En Marcos 14:10 dice la Biblia así. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. ¿A qué iba Judas a la iglesia? A congregarse, a adorar a Dios, a buscar oportunidad para entregar a Jesús. O sea, estaba en una posición, dejó lo mejor para cambiarlo por lo peor. Ahora veo que dice que tú que estás aquí, hermano, que estás pasando por una circunstancia, algún problema, mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 22. Dice así:
hablando de Dios. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Quizás tú no ves lo que tienes en tu corazón, pero Dios sí sabe que tienes allá adentro. Y Dios sabe que por lo que tienes allá adentro te viene un problema grave. Y como tú no sabes, gloria a Dios, porque no discierne tu personalidad y no sabes que lo que estás haciendo al final siempre te va a dar el mismo resultado. Siempre lo que tú eres y no lo cambias, te va a traer el mismo resultado, aunque maniobres, hagas magia por aquí, magia para allá. Pero si no cambia lo que está dentro de ti, que Dios ve qué es lo que tienes allá adentro y quiere revelártelo a ti, dátelo a entender. Hermano, muchos de nosotros no hemos cambiado así por así. Muchos hemos cambiado a palo limpio. En nuestra casa, cuando muchachos, ¿cambiamos o no cambiamos a palo limpio? ¿A cuánto le dieron duro aquí cuando estaban? ¿Ah? Y sin embargo no cambió. Quedó torcido como el árbol que dice, árbol que nace torcido, ni que lo fajen chiquito, no se así. Gloria a Dios, amén. Entonces, tenemos que darnos de cuenta que Dios ve esas tinieblas que está ahí. Tú no las ves. Algunas veces ni te das de cuenta. Y cuando te das de cuenta, te da pena corregir y decirle, hermano, perdóname. Hice esto o dije esto. Entonces, las consecuencias de lo que estamos viviendo ahorita, cada quien en su problema personal aquí. No sé cuál es el tuyo, pero las consecuencias, hermano, es algo que tú tienes allá adentro. Y si ese algo tú no lo cambias, eso va a seguir, se va a reproducir. Hermano, yo he visto testimonios de personas, se me subió el azúcar. Y el médico le manda las pastillitas. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Qué hace la persona? ¿Tomar pastillas o corregir lo que come? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tomar pastillas o corregir lo que come? Porque la persona toma pastillas, pero si no corrige lo que come, ¿qué pasa otra vez? ¡Ay, azuquita, man! ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Está entendiendo? Entonces tienes que corregir esos detalles y cada quien tiene su propio detalle, porque aquí estamos viviendo resultados cada uno de nosotros. En nuestra vida tenemos problemas algunas veces con la pareja, con el vecino, con alguien, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en economía, pero no tenemos que buscar mejores economías, tenemos que buscar de corregir lo que está produciendo ese daño. ¿Alguien cree? Yo creo que alguien me diga que, oye, el pastor, estoy entendiendo. ¿Alguien está entendiendo? Tenemos que corregir esos detalles, hermano. Santo Jehová. Y ya vamos a ver dónde están estos detalles. Amén. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 11. Primera de Samuel, capítulo 11. Primera, no creo que segunda de Samuel. Perdón. Capítulo 11, versículo 26 y 27. Dice así. Primera de Samuel, estoy en capítulo 11. 11:26 dice, oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí vemos la consecuencia de un hombre que empezó porque le gustaba una mujer. Le gustaba una mujer, el hombre no veló
y terminó matando al marido de esa mujer. Vamos a ver lo que dice el versículo número 2 de segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por esta mujer, y dijeron: es hija de aquella Betsabé, hija de Urias, mujer de Urias Geteo. Y vio David mensajero y la tomó. Ahí no hay problema. ¿Dónde es que tuvo el problema de David? Ahí no, fíjate, mira dónde estuvo el problema de David. Versículo 11, del 1 y el 2. Dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué se quedó en Jerusalén? Y dice el versículo 2, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Se quedó dónde? En su casa, sin hacer nada. Todo el mundo iba a los ayunos, él no iba a los ayunos, todo el mundo iba a la oración, él iba pero llegaba tarde. Gloria al que vive, todo el mundo se consagraba y él no se consagró. Lo que hacía su casa, gloria a Dios, abría la nevera, se preparaba un sándwich, sacaba una salsita, gloria a Dios, mostaza, ya usted ha preparado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y me mantuvo así. ¿Qué sucedió, hermano? Esto es lo que Dios vio en él, que el hombre no lo buscaba, y entonces las consecuencias vinieron rápido. Entonces, ¿qué tenemos que darnos de cuenta? Si sabemos que dentro de nosotros hay cortocircuito, hermano, yo algo aquí es que no tengo un corto. Tenemos dificultades allá adentro que algunas veces no vemos. Hermano, yo tengo que traer una clase que nos habla aprendiendo a pescar los pensamientos. Donde usted cuando piensa rápidamente usted da de cuenta, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde vas tú? ¿Quién tú ahí? ¿Dónde vas tú con esa chica que no era tuya? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Ya me estás entendiendo? Tengo que traer esa enseñanza aprendiendo a pescar los pensamientos. Porque algunas veces pasan pensamientos por nosotros y muchos se van para la playa, se cambian a de traje y a su nombre. Gloria al que vive. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Dios siempre te va a mostrar qué estás pensando. Y por eso la única manera de que tú aprendas a pensar es cuando lo aprendes a conocer a Él. Porque tú puedes leer mucha Biblia, pero información, gloria a Dios, pero cuando tú lo conoces a Él, tú rápidamente te vas a dar cuenta cuando empiezan a pasar pensamientos en tu mente. Amén. Escriba ahí: cambia la calidad de tus pensamientos y cambiará la calidad de tu vida. Si tus pensamientos siguen siendo los echados a perder de cuando era mundano, hermano, usted va a seguir recibiendo los mismos resultados, hermano. Hermano, yo le pido a Dios: Señor, yo quiero tener una mejor vida. Pues la única manera de tener una mejor vida es teniendo mejores pensamientos. Y los mejores pensamientos te llegan a tu corazón cuando tú buscas de conocer a Él. Ahí donde está el secreto, porque Dios sabe lo que tienes ahí. Salmo 139, del 1 al 4. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la sabes toda. Hermano, si lo que tú piensas Dios lo sabe, ¿por qué no se lo presentas a Él? Señor, mira lo que pienso. Puedes hacer una oración desintoxicándote. Señor, sácame esto que tengo, sácame lo otro, aquello. Porque si tú no corriges esto, hermano, los resultados que tienes hoy son los que se te van a volver a repetir toda la vida. Y toda la vida lo mismo. Toda la vida lo mismo. Porque tienes que corregir ese problema. Amén. Entonces, y la pregunta es, ¿por qué se caen los negocios? ¿Por qué se caen los buenos trabajos? ¿Por qué se caen las inversiones? ¿Por qué se caen? ¿Alguien quiere saber por qué se caen esas cosas? En el libro de Jueces, capítulo número 6, ya esto lo hemos hablado, pero vamos a leerlo. Jueces, capítulo número 6. ¿Ve cómo dice? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas, lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. ¿Qué pasó? Toda la economía se la comían. Ellos trabajaban y trabajaban, pero queremos saber por qué este enemigo tenía permiso de entrar en las tierras de Israel. ¿Por qué el enemigo tiene permiso de entrar en tu casa y de volar allá adentro? ¿Por qué el enemigo tiene permiso de entrar en tu trabajo y quitarte la bendición? Vamos a ver dónde está el problema. ¿Alguien quiere saber dónde está el problema? Ajá. Versículo 9 dice así, de 6-9 de Jueces. Yo libré de mano de los egipcios y de mano de todos que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di tu tierra. Y os dije, yo soy yo a vuestro Dios. No temas a los dioses, los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Dónde estaba el problema de ellos? Se fueron a los ídolos. Tenían ídolos. Pastor, pero ¿cómo es que yo no tengo ídolos? Hay gente que le da más vida al trabajo que a la iglesia. Hay gente que saca más tiempo para las cosas de trabajar que para Dios. Para Dios no le queda tiempo, todo es tarde. Tienes que correr, tienes que hacer esto, porque tienes idolatría en tu trabajo. En tu trabajo madruga, pero haz un matutino, no puedo, me quedé dormido. Entonces, tienes un ídolo. Y mientras tengas ese ídolo, los resultados van a ser los mismos. Hay gente que tiene, mira, hay personas que ayudan a los demás utilizando el diezmo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y es buena gente, pero no es buena gente. ¿Sabe por qué? Porque utilizas el diezmo, no utilizas el 90 que le queda. O sea, está utilizando lo que no es de él. Es como en la casa llegan allá, gloria al que vive. Oye, señor, ¿no tiene ahí una harina pan? Y la suegra tenga ahí, güey, encaguetada 3 harinas. Y yo digo, sí, no, acá hay una. Hermano, ¿de qué tengo que regalar? ¿De lo mío o de otro? De lo mío. Entonces, ¿qué pasó? Terminan idolatrando. Entonces, los ídolos son las peores cosas que podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la gente termina idolatrando el trabajo, idolatrando el negocio, no le queda tiempo para la casa de Dios. Pero cuando la gente ama a Dios, le da el primer lugar como en el primer mandamiento. Amén.
Entonces, estamos viendo aquí y nos dimos de cuenta que esta persona convirtieron en ídolo muchas cosas. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo número 21 de Número 21. La gente estaba siendo picada de serpiente. Y Dios le dijo, mira, háganse una serpiente de bronce y levántela. Y cada quien cuando fuera picado por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y era sanado. Eso sale en el libro de Números capítulo 21, versículo 4 al 9. ¿Qué sucedía, hermano? Que esta persona empezaron a idolatrar a la serpiente que en un tiempo le daba bendición. Salgo a trabajar, Gloria que vive, hoy produje $20, por decir algo. Pero me quedé un poquito más y me gané 25. Santo Dios. Oye, pero está llegando la hora de ir para la iglesia. Oye, no. Si me quedo otro poquito más, me ganó 30. ¿Para qué voy a ir para la iglesia? Y de momento, ¿cuánto hiciste hoy? $40. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero ¿qué pasa? No buscaste de dar el primer lugar a Dios, sino que convertiste el trabajo en una idolatría. Entonces, ¿qué dejaste? Es una puerta abierta y ahí el diablo va a entrar por esa puertica y cuando viene a ver un problema, una dificultad, esto, lo otro, y cuando viene a ver, y los $40 se me fueron y quedé de bien. Santo Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Han escuchado sobre aquella palabra que dice que es mejor comerse un pan duro en un rincón que bastante carne con mujer rencillosa? ¿Qué prefiere usted? ¿La mujer rencillosa o que digo, los bisteces o el pan duro? ¿Pan duro? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Usted tiene que darse de cuenta que la mayoría de los negocios se caen por la idolatría. No porque Dios no te quiere prosperar. Dios quiere prosperarte y que tú seas el mejor vendedor, que seas el mejor en tu trabajo. Pero eso se va a dar cuando tú le dejes el primer lugar a Dios. Si no le das el primer lugar a Dios, hermano, al principio se ve gloria al que vive. Amén, hermano. Y te pasa como las capas de nieve. ¿Qué pasa cuando las capas de nieve le pega un solcito y adiós se fue? Amén. Santo Jehová. Entonces, escriba ahí. Idolatrar es poner su confianza en algo. Santo. Que no es Dios. En Número capítulo 32, 23, dice así. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Todo lo que tenemos allá dentro escondido, sea idolatría, cualquier ídolo, hermano. Los ídolos tenemos que empezar a trabajar contra ellos. Algunas veces los ídolos son nuestro propio carácter. Algunas veces ídolos, hermano, mire, cuando usted idolatra y le da a Dios su último lugar, al final terminas quedando solo. Pierde lo mejor por idólatra. Hay personas, hermano, gloria al que vive. Pastor, que a mí me gusta ese muchacho, pero es mundano. Hermano, si el muchacho es mundano y tú eres cristiano, el suegro tuyo es el diablo. ¿Sí o no? Gloria al que vive, porque si eres mundano, ¿me estás entendiendo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, Señor, que a mí me gusta y yo lo convierto, hermano. Lo está convirtiendo en un ídolo, porque no le está dando la oportunidad a Dios que dice en su palabra
que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Usted se puede conseguir una novia aquí, le gusta mucho y están bien enamorados, pero si usted no le dan el primer lugar a Dios, usted termina un fracasado al final. ¿Por qué? Porque en todo hay que darle el primer amor, la primera bendición a Dios. A Dios es el primer lugar. Amén. Santo Jehová. Entonces, escriba ahí, lo que es una bendición, lo idolatraste. Santo. Por eso tenemos que darnos de cuenta donde nosotros tenemos que cambiar. Alguna vez idolatramos nuestro carácter, nuestra manera de ser. Yo no cambio ni apago. Gloria, no, hay gente que dice así. Yo soy así, yo no cambio, eso es idolatría. Tienes que dejar que Dios te reviente para que puedas cambiar. Amén. Entonces, escuche, cuando vemos la vida de Moisés, dice que Moisés, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 20. Hechos 7, versículo 20 al 24, 25. Dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba de que Dios iba a dar libertad por medio de él. Miren lo que dice en el versículo 20 que lo pasé. Gloria a Dios. En aquel mismo tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Gloria a Dios. Perdí la cita. En la cita dice que el hombre era sabio, era educado en todas las artes de los egipcios. O sea, la educación mundana que él tuvo, nunca se la sacó. A pesar de que Dios le trajo el mandamiento, él siguió con su arrogancia. Y la arrogancia le trajo esta consecuencia. Y cuando él, escuche con atención, cuando él mató al egipcio y lo descubrieron, dice que huyó. Y la pregunta que hacemos, ¿de quién huyó Moisés? ¿De quién se alejó, pues? Se alejó fue de Dios. Todo el que tiene un problema es porque está alejado de Dios. Porque tú estás cerca de Dios y Dios te revela cuál es el problema que tiene y cómo lo solucionarlo. Necesitamos saber, gloria a Dios, que muchas de nuestras crianzas tienen que salir de nosotros. Y la idolatría hace que te alejes de Dios. Escriba eso. La idolatría hace que te alejes de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Dice así, versículo 12. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿A dónde se fue? ¿Lejos de quién? Ajá. A una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, tuvo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Dónde estaba el problema de este muchacho? Ya estaba comiendo hasta basura. Ya estaba comiendo hasta lo que botaban los cochinos. ¿Eso es el resultado de qué? De alejarse de Dios. Hermano, cuando nos alejamos de Dios, vienen estos tremendos resultados. Pero todo lo que había en el corazón de este muchacho, Dios se lo sacó. Dios le mostró que era lo que él tenía. Amén. Entonces, escuche, escriba ahí: las consecuencias de lo que vivimos proceden de nosotros mismos.
Pero aquí estamos viendo consecuencias tremendas. Pero mira esta consecuencia, hermano. Marcos capítulo 5. La mujer del flujo de sangre. Capítulo 5 del versículo 26 y 27. Y había sufrido de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes que iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que estaba sana. Y la pregunta que se hace, ¿esta mujer fue sana? O sea, las consecuencias. ¿Consecuencia de qué? Es la pregunta, ¿por qué fue sana? ¿Consecuencia de qué? De su fe, de tocar su manto. De haberse alejado de la presencia de Dios. De haber practicado cosas malas. No, esta mujer, la mujer del flujo de sangre fue sana. Eso fue la consecuencia, fue sanada. Esa consecuencia vino de qué? De la fe. Parece que no están entendiendo, amén, hermano. Es del acercamiento que ella tuvo hacia el Señor. Ajá. ¿Ve cómo dice el versículo que dice que ella dijo, cuando yo hablar de Jesús, dijo. Entonces, ¿qué hizo esa mujer? Metió en sí palabra de Dios, metió palabra de Dios. Quizás esta mujer tenía rencor con los médicos, pero al meter palabra de Dios empezó a perdonar a esos médicos. Empezó a perdonar a toda esa gente que le quitó plata, porque escuche con atención, cuando la gente está enferma y le quitan o le quitan plata por cualquier medicina que le van a dar. Hermano, te tengo la porción mágica. Y usted que está doblado y torcido, mete la mano bajo el colchón para sacar poquito el regalito que le queda. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, esta mujer, cuando yo hablar de Jesús, lo primero que hizo fue empezar a perdonar a esos médicos, a todos los que le habían hecho gastar dinero. Y eso le trajo como consecuencia que vino el milagro. Entonces, lo que te está pasando a ti, tú tienes que ver cuál es lo que te lo está produciendo. La consecuencia de tu problema, tú tienes que examinarlo para que Dios te cambie las consecuencias. Cuando usted lee Deuteronomio 28, 1 al 2, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y pusieres por obra esta palabra, entonces yo te bendeciré en el campo, en la ciudad. O sea, por oír y guardar. ¿Qué significa? Que tú tienes que tener en tu corazón muchas palabras guardadas para que no salgan las otras palabras que traes del mundo. Porque las palabras que has traído del mundo, la manera de pensar como el mundano, es lo que te ha traído las consecuencias que estás viviendo hoy. Si tú quieres cambiar las consecuencias en tu vida desde aquí en adelante, tienes que empezar a meter palabras de Dios en tu vida. Y lo que piensa en el pasado me ha traído este presente. Escriba, lo que he pensado en el pasado me ha traído este presente. Santo, sí, lo que ha pasado es lo que te ha traído este presente. Gloria. Ve como dice Dios en Oseas capítulo 7, versículo 2. Dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria en toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras delante de mí. Están lo que está en tu corazón, te va a rodear. Si hay maldad en tu corazón, eso te va a rodear, eso va a traer. Por eso lo que te está pasando ahorita, tú tienes que cambiar tu manera de pensar, la manera de meditar,
Agarre lo que dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, volvemos de nuevo a Pedro. Pedro, después que negó al Señor, eso en el capítulo 20, en el capítulo 21, cuando el Señor lo llama, lo primero que el Señor le da unas palabras de aliento. Le dice, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Estaba metiendo palabras que calmaran la angustia que él cargaba. Entonces tú tienes que meter palabras para calmar la angustia que carga por la situación que te está viviendo. Palabras de Dios. Empieza a meter palabras para que calme las angustias. Escriba ahí. Meteré palabras para calmar las angustias que estoy viviendo. Porque si no te está pasando ahorita nada, eso te va a pasar. Pero lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre, gloria a Dios, es porque metió palabra buena. Y vea lo que pasó Pedro en el capítulo número 1, 2 y capítulo 3 del libro de los Hechos. En el capítulo 5, 12 habla de Pedro. 5, 12. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, de tal manera que le traían a los enfermos y los ponían en la acera, que al menos que al pasar Pedro, a lo menos sus sombras lo tocaran y ellos eran liberados y sanados. ¿Qué hizo el Señor para sanar a Pedro? Y le dio palabra buena. Escuche, fíjate que ese mismo día siguiente, cuando Pedro vio al Señor, ya el Señor le tenía preparado un desayuno. Pero que alguno aquí peque, sería el desayuno que se coma la arepa vieja que dé por ahí. ¿Ya estás entendiendo? Cuando alguien se cae o se lastima, tenemos que auxiliarlo. Y eso fue lo que hizo el Señor con Pedro. Y después de ahí en adelante, hermano, ¿quién agarró a Pedro? Pedro se convirtió, como se dice, en el pionero del evangelismo. Amén. Entonces, hermano, yo creo que de mi parte, hasta aquí voy a llegar. Lo que sí les puedo decir, hermano, ¿qué resultado estás viviendo tú? No diga que es el diablo, no diga que es la hermana, el esposo, el vecino. Tienes que examinarte qué tienes tú allá adentro. Haz una campaña para desintoxicarse de todo viejo que está produciendo estas consecuencias. Muchos de los que están aquí, hermanos, ahorita estamos viviendo momentos difíciles. Pero usted haga, gloria a Dios, lo que hizo el Señor con Pedro. ¿Qué hizo el Señor con Pedro? Y le metió palabra buena y le dio comida buena. Cuando se sienten a la mesa a comer y hay alguna diferencia, vamos a comer primero y después resolvemos. No, sino que en la misma mesa se empiezan a... Déjese, me doy ahí, déjese cuchillo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, empiecen desde hoy a meter palabra buena en su corazón y verán cómo todo va a cambiar. Cuando haya momentos amargos, hagan buenas comidas. Cuando hay momentos difíciles y no tengo para comer, voy a comprar independientemente. Traten de comer, amén. Para que usted vea cómo Dios le va a bendecir rica y poderosamente. Que Dios le bendiga, hermano.